poder y autoridad. Un lunes más, las 10 de la mañana, y lo hacemos como cada lunes, sin fallar, despertando con Jesús, con el pastor Alberto Ares. Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Pastor, ¿qué tal? Yo bien, muy bien, gracias a Dios, de verdad que sí. Que yo creo muy poca gente hoy en día dice gracias a Dios. Mucha gente dice, no, estoy bien, y ya listo. Yo la verdad que tengo que reconocer que siempre, tanto lo bueno como lo malo, es gracias a Dios. No, y lo he comentado en múltiples ocasiones aquí, que muchas veces mucha gente vive de espaldas a Dios, ¿no? Muchísima gente, de verdad que sí. Eso es una tristeza, no solamente por las personas, sino, como hemos tocado aquí en otras ocasiones, por la eternidad de esas personas. Aquí en la vida terrenal, por así decirlo, bueno, vivir a espaldas a Dios tiene unas consecuencias también, ¿verdad? Aunque quizá puedas disfrutar de eso que se llama pecado, de esos placeres, van a tener unas consecuencias terrenales, pero sobre todo, David, ya la consecuencia terrenal se queda muy pequeña al lado de la consecuencia eterna de vivir desamparado de Dios. Antes de entrar en materia, pastor, he descubierto algunos jóvenes influencers que están muy metidos en el cristianismo, que están muy metidos dando esa palabra. Lo ha comentado también en otras ocasiones. Sería un pecado tremendo por nuestra parte el tener ese llamado de Dios y no hacerlo por vergüenza o por avergonzarnos, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí gracias a Dios ahora mismo hay un montón de jóvenes conocidos, jóvenes y no tan jóvenes, pero gente que predica el evangelio usando esta herramienta del internet, que el internet es una bendición. Si lo usamos correctamente, es una bendición. Es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para cortar y para facilitarnos la vida, pero puede usarse para el mal también. Lo mismo es el internet. Y ahora mismo hay yo uso esta palabra, no sé si es la correcta, unos titanes de la fe, que por ahí, jóvenes y no tan jóvenes, que transmiten el mensaje, que se especializan quizá en algún área en específico, y es maravilloso poder aprender también de la palabra del Señor a través de este tipo de personajes. Amén, pastor. Empecemos, si le parece, con el último culto emitido. Dado aquí en Morrojable, el 6 de la tarde, en Puerto Rosario, 11 de la mañana, por favor. Exactamente, pues ahí estuvimos en las dos iglesias. Decirte que el domingo es verdad que tuvimos culto, pero que el viernes y el sábado anterior también, el Día de los Enamorados, tuvimos un culto de matrimonios, un tiempo muy bueno, el viernes en Puerto Rosario, el sábado aquí en el sur, y fue un tiempo buenísimo donde los matrimonios pues hacíamos algunas dinámicas y también compartíamos un mensaje, Damaris y yo, y fue muy bonito. Se tituló Miradas que hablan, ese mensaje. Bueno, muy bueno. Pero el domingo, la palabra en la que nos centrábamos era en el Salmo número 5, Salmo 5. Hemos estado durante los últimos meses, yo he estado compartiendo acerca de los 4 salmos anteriores, no con un tiempo determinado, sino empecé yo creo el verano pasado en el Salmo 1, al mes, Salmo 2, más o menos así, y este domingo pasado estuvimos hablando del Salmo 5, un salmo escrito por David es el autor, el rey David es el autor de este salmo, y donde encontramos a David en los primeros versículos, en los primeros 3 versículos, orando a Dios desde temprano en la mañana. Luego vemos que David manifiesta a Dios que tiene unos enemigos, que le están persiguiendo, que están blasfemando sobre él, que están diciendo mentiras sobre él. Luego David hace como una aclaración entre los justos y los impíos, y bueno, el salmo termina de una manera preciosa porque David reconoce la protección de Dios, que da igual quién se levante contra nosotros, que si uno está alineado con las cosas de Dios, Dios nos va a bendecir. Y empezábamos diciendo que qué pena no saber en qué momento exacto de la vida de David él escribió este salmo. Porque algo muy importante que tenemos que hacer a la hora de poder sacarle el mayor provecho, en el buen sentido de la palabra, que podamos sacarle el mayor provecho a la palabra de Dios, es hacerle cuantas más preguntas mejor a ese texto. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿En qué libro está? Bueno, un montón de situaciones. ¿A quién se lo escribió? Y por ejemplo, aquí sabemos que es el rey David el que escribe el salmo, pero no sabemos en qué momento exacto David lo escribió. Vuelvo y repito, cuando leemos todo el salmo nos damos cuenta que habla de unos enemigos, que David tiene que estar huyendo porque hay enemigos que hablan mal de él, que lo persiguen, que son lisonjeros. Bueno, usa unas expresiones que quizá cuando estudiamos la vida de David, que por cierto de David se habla muchísimo en la Biblia, es el segundo personaje después de Jesús, lógicamente, del cual la Biblia habla más. Cuando estudiamos toda la vida de David, podemos encontrar 2 episodios en su vida, separados en el tiempo, 2 episodios en su vida, que podríamos decir, aquí escribió David el Salmo. Porque en un momento dado, antes de ser un rey público,
aunque ya había sido ungido como rey por el profeta Samuel, pero todavía no había llegado su momento, antes de ser un rey público, pues estaba gobernando Saúl, un rey puesto por el pueblo. Saúl estaba gobernando, Saúl era un poco desastre porque hacía las cosas que él quería, él desechaba la palabra de Dios, incluso llegó un momento que Dios le dijo, por cuanto tú has desechado la palabra de Dios, yo te desecho para que no seas rey. Y bueno, David empieza a ganarse el favor del pueblo, indirectamente, él no quería eso, pero se empieza a ganar el favor del pueblo, por ejemplo, en aquella batalla con el gigante Goliat, cuando todo el ejército de Israel estaba atemorizado por un gigante, y David llega y dice, pero ¿qué pasa con este hombre? Le tira una piedra a la cabeza y lo mata. En otras palabras, ¿no? Sí, Pero fue así. Fue así, ¿no? Claro, cuando el pueblo ve eso, digo, oh, pues mira este muchacho que está con nosotros, qué bueno. Todos empiezan a maravillarse con David, salvo uno, que es el rey. El rey Saúl le tiene celos. En vez de alegrarse y decir, oye, qué maravilla que tengo a este muchacho entre nosotros, entre nuestra fila, qué bueno que David forme parte de nuestro ejército, no, le tiene celos. Tanto es así que en un momento dado David ya tiene que huir, porque Saúl lo quiere matar. Y David empieza a huir por los desiertos, por las cuevas. Hay un pasaje muy interesante cuando en el desierto de Engadi, creo que es, ahí está huyendo David porque Saúl va tras él para matarle, y dice la Biblia que Saúl, en medio de toda esa persecución, entró en una cueva para cubrirse los pies. Literalmente dice, ¿sabes lo que significa cubrirse los pies? Me lo dijo una vez, pero no me acuerdo. Pues ir al baño, hacer del 2. Ah, el 2, ahí está. Se cubrió los pies. La Biblia es muy bonita en su lenguaje. Y entonces dice que es muy inclusivo. Sí, dice que entró en una cueva a cubrirse los pies, para no decir que fue pues a lo que fue. Y David, curiosamente y casualmente, esas casualidades de Dios, estaba también en esa cueva, pero Saúl no lo sabía. Y mientras Saúl estaba ahí concentrado en lo que tenía que hacer, David estaba tan cerca que yo siempre he dicho, no veas los olores que le tuvieron que llegar a David. David era un soldado, él tenía una espada, él podría haber matado ahí mismo a Saúl y haberle dicho, hasta aquí llegaron tus días y te mato, y se acabó la persecución injusta, y se acabó tus celos, tu envidia, y se acabó todo, Dios te ha puesto en mis manos, te mato. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Me guste o no, Dios tiene a este hombre aquí, pero voy a hacer una cosa, dice David. Y le corta la esquina del manto de Saúl, para que en el día de mañana David podría decirle, oye, ¿sabes que yo te pude matar varias veces? Y no lo dice, no, eso es mentira. Ah, sí, ¿y esto qué es? Esto aquí, lo que tengo aquí es una prueba de que te tuve a mi alcance y no te maté. Luego también, bueno, pues podríamos poner ejemplos de la cueva de Adulán. En definitiva, David tenía que estar huyendo constantemente, y uno podría decir, bueno, quizá David escribió este salmo en la huida de Saúl. Luego hay otro pasaje, cuando ya David es rey, cuando ya está bien asentado en el trono, que uno de sus hijos, llamado Absalón, quiere hacerle, como diríamos aquí, una moción de censura, quiere echarle. El propio hijo dice... A su padre. No, algo tremendo, David. Si pudiésemos aquí... Uno de los pecados tremendos, ¿eh? Sí, o sea, increíble. En vez de estar bendecido por ser el hijo de David, pues no, esa gente que quiere más, ¿verdad? Y le da lo mismo a quien tenga que pisar con tal de yo salirme con la suya. Bueno, historias ahí con este Absalón terrible. Absalón usa una estrategia que se pone a las puertas de la ciudad, y toda la gente que entraba y salía le hablaba mal del padre. No, es que tú sabes que mi padre, que no atiende a la gente, que no sé cuánto, él no tiene tiempo nunca para nada, pero sin embargo yo, y así se empezó a ganar a la gente. El favor de las personas. El favor de las personas. Cuando ya tenía mucha gente, dice que le presenta esa moción de censura, que quiere hacerle ese yo te voy a quitar del trono para ponerme yo, y David, que ya tiene... Un golpe de Estado. Exactamente, un golpe de Estado ahí en la monarquía. David, que ya es un hombre adulto. David, que es sabio, es un hombre de guerra, pero es una persona muy sabia. Dice, mira, yo no voy a meter al país ahora en una guerra civil por una tontería de estas, y menos me voy a meter en una guerra con mi hijo. ¿Qué hace David? Da un paso a un lado, se va. Tú quieres el trono, Absalón, yo no voy a entrar en una guerra y no voy a meter al país en una guerra por tus tonterías y por tu este deseo de querer más. ¿Quieres el trono? Ahí lo tienes, mi niño, toma, te lo doy. David se echa a un lado, pero resulta que Absalón no solamente quería el trono, sino que quería matar al padre. Así que David tiene que huir. Tremendo. Sí. Con Saúl estuvo huyendo como cerca de 10 años. Con Absalón estuvo huyendo como alrededor de, se calcula, entre 9, 10 meses, incluso un año está huyendo. Y ahí también le perseguían un montón de personas, el ejército, y David escuchando toda esa clase de mentiras que decían, puede ser
que allí escribiese el Salmo 5. Yo creo que fue o bien con Absalón o bien con Saúl, pero en una de esas subidas David escribe el Salmo. Lo cierto es que sea cuando sea, David se encuentra en problemas, pero aún así, en vez de quejarse, ¿qué hace? Comienza a alabar al Señor, porque los salmos son alabanza. Y de aquí, bueno, sacábamos una enseñanza de que no importa en qué momento de nuestra vida estemos, podemos alabar a Dios. ¿Estamos en el mejor momento? Alábale. ¿Estás en el peor momento? Alábale. Adora al Señor aún desde la cueva de Adulam, desde el desierto del Engadi, desde que si estás huyendo de tu propia familia, adora a Dios en medio de las pruebas. Empezábamos por ahí. Luego decíamos que el Salmo se centraba mucho en los primeros versículos de la importancia de la oración. A ti oraré, de mañana oirás mi voz, decía David en ese Salmo 5, y bueno, y expresaba ciertas cosas como por ejemplo que la oración es importante. La oración es importante porque el Señor escucha al que ora. Y esto es muy interesante tenerlo interiorizado, David. El Señor escucha al que ora. Escucha, oh Señor, mis palabras, porque a ti oraré de mañana, decía David en ese salmo. Y decía que todo aquel que ora a Dios, Dios le escucha. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor. Entonces tenemos que orar, porque me detenía en esta frase y la repetía varias veces. Orar funciona. Y eso hay que hacérselo entender a la gente. Orar funciona. Ahí he descubierto algo en la Biblia. Bueno, he descubierto, parece que como que he sido el único, ¿no? Me he dado cuenta de un detalle que probablemente miles y decenas y centenas de miles de personas también lo han hecho. Pero me he dado cuenta de un detalle, y es que la Biblia habla centenas de veces, literalmente, acerca de la oración. Pero se centra más, todas esas centenas de veces, se centra más en la importancia de orar a cómo orar. A nosotros nos preocupa mucho cómo orar, ¿verdad? Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que ser eficaz, hay que ser justo, y nos centramos mucho en eso. Pero eso está en el capítulo 5 de Santiago. Antes de ese capítulo 5 está el capítulo 4 de Santiago. Santiago, antes de decir cómo orar, dijo, mira, tú no tienes porque no pides. Se centra en la importancia, no, tienes que orar. Tienes que orar. En un momento dado, por ejemplo, los discípulos le dijeron a Jesús, oye Señor, nos hemos dado cuenta que Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar. Por favor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo, vale, vosotros pues oraréis. Y les enseñó a orar orando. No es tan importante cómo orar, que sí, sino orar. En la eficacia de la oración, ¿no? Sí, a ver si me sé explicar. A veces la eficacia de la oración vale, pero hasta que seamos eficaces, oremos. La Biblia apunta a que oremos, no a cómo oremos. Ya eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Es como enseñar a un hijo a caminar. Lo importante no es que camine derecho, bien. No, camina. Y ya caminando vas a ir cogiendo nivel. La perfección, vas perfeccionando, ¿no? Exactamente. La Biblia no se centra tanto en cómo oras, sino en que ores. Pablo le dice, creo que a los filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda acción de gracias, con todo ruego, con toda súplica. Ora, dice Pablo, no te quejes, ora. Tienes que orar. Ya después te digo cómo hacerlo, cómo mejorar. Pero lo importante es que ores. Y decía a la iglesia, oye, ¿te has dado cuenta que todos aquellos que dicen que orar no funciona, casualmente son los que no oran? Aquellos que dicen, no, orar no sirve para nada, orar es una pérdida de tiempo, orar es hablar con las cuatro paredes, orar es hablar con un ser imaginario. Curiosamente, son aquellos que no oran. Porque como decía el domingo en la iglesia, orar funciona. Y ponía algunos ejemplos extrabíblicos, ejemplos de cómo la oración funciona. Por ejemplo, tengo aquí uno anotado, como un profesor, un doctor de Harvard. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando, oye, para ser profesor de una de las mejores universidades del mundo, ya por lo menos se merece nuestro respeto, porque ya tiene una autoridad en cuanto a conocimiento. Este hombre se llama el doctor Herbert Benson, de la Universidad de Harvard, y ha estado estudiando no días, ni meses, ni años, sino décadas enteras sobre los beneficios que tiene la oración, y afirma que la oración combate el estrés, calma el cuerpo y nos ayuda a sanar más rápido. Amén. Dice este hombre. Qué bonito, pero es que ya la Biblia nos decía, orad unos por otros para que seáis sanados. Pero esperamos a que nos lo tenga que decir un doctor para creérnoslo. No, orar funciona. Allá hace como 11 años, en el 2014, que parece que fue ayer, y hace ya 11 años. 11 años ya. Hubo un estudio que se hizo en Sociología de la Religión que analizó los beneficios de la oración con algo muy importante que hoy se trata, que es la salud mental.
Hoy en día se habla mucho esto, se le está intentando dar más énfasis porque necesita ser hablado, necesita ser tratado. Y este estudio, hecho en 2014, dice que está demostrado que aquellas personas que oran más están mejor mentalmente. Y aquellas personas que oran menos o no oran tienen más síntomas de ansiedad y de preocupación. Qué casualidad, que vuelvo y repito, el versículo de Pablo a los Filipenses: por nada estéis afanosos, sino más bien oren por todo. La oración nos calma porque orar funciona. Y David en este salmo estaba diciendo: yo cada mañana me presento delante de ti. No es cuando estoy mal, cuando tengo problemas en mi casa, en mi matrimonio, en mi economía, en mi espiritualidad, en mi salud, es que entonces vengo y oro y pido oración. No, cada mañana me presento delante de ti. Pablo le dice a los romanos que tenemos que ser constantes en la oración, y le decía a la iglesia: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está? Porque tu vida de oración apunta directamente a cómo está tu relación con Dios. No podemos decir que estamos bien con Dios si no oramos con Dios. Nosotros no podemos relacionarnos con una persona con la cual no hablamos. Entonces, nuestra vida de oración está totalmente enfocada a cómo está nuestra vida con Dios. Y para no alargarnos mucho, otro punto que toqué es que David oraba en la mañana. Qué bonito. Este salmo es un salmo matutino y David oraba en la mañana porque yo creo que es más importante cuándo oramos que cuánto oramos. Hoy en día las personas se centran mucho y le dan mucho énfasis, mucha importancia al tiempo de oración. No, es que hay que orar 5 minutos al día, es que hay que orar 1 hora al día, es que hay que orar 5 horas al día. Bueno, el tiempo en sí también es importante. Jesús mismo en un momento dado le dijo a sus discípulos: oye, ¿qué pasa? Que ni siquiera 1 hora han podido orar conmigo, velar conmigo. Estoy en problemas y no han podido orar. Y citó eso, 1 hora. El tiempo quizás es importante, pero yo considero que más importante es cuándo oramos. David dice: de mañana oirás mi voz. Cuando nosotros oramos por la mañana, David, creo que le estamos dando un mensaje a Dios de: tú eres lo más importante. No voy a hacer nada antes que ore contigo. Porque al final hay personas que oran cuando ya tienen su día hecho, cuando ya todas sus ocupaciones están hechas y, ahora tengo 5 minutitos de paz, me voy a sentar a orar. Bueno, bien, maravilloso. Pablo nos enseña que tenemos que orar constantemente, orar sin cesar. Está bien, pero hay que orar por la mañana. Por la mañana, de mañana oirás mi voz. Hay que buscar a Dios por la mañana, antes que nada, porque haciendo eso, le estamos diciendo: tú eres lo más importante, Señor. Tú eres el centro de mi vida. Jesús nunca nos enseñó a que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, que tenemos que buscar a Dios primeramente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo Jesús. Se trata de buscar a Dios primero. Antes que nada, antes de hacer absolutamente nada, céntrate en Dios, dedícale esos primeros segundos, esos primeros minutos al Señor, mostrándole que Dios es lo más importante. Dios no es parte de nuestra vida, Dios es nuestra vida. Pablo le dijo, creo que fue a los Colosenses: Jesús es todo, no puede ser parte de nuestra vida. Jesús no lo podemos resumir o simplificar a 1 hora de culto a la semana, a un momento de que leemos la Biblia al día. No, Jesús lo es todo, y en base a Dios empezamos a agendar nuestra vida. Hay mucha gente que sirve a Dios pues en el culto, y está bien, no quiero decir que esté mal, por favor, es que tú sabes que hay gente para todo. Sí, no quiero bueno. decir que esté mal, todo lo que hagas por Dios y para Dios, maravilloso, y Dios no es injusto para olvidar todo lo que haces por Él. Pero, por favor, no simplifiquemos nuestra relación con Dios a 1 hora y media a la semana en un culto. No, Dios tiene que ser primero en todas las áreas. Y bueno, y no te digo más lo que hablamos porque si no nos alargamos, pero David después se centra en la diferencia entre justos e impíos, pero David al final lo que dice es: bueno, Señor, si yo estoy aquí en los últimos versículos, dice, es por tu abundante misericordia. Yo no es que me crea mejor que los que me persiguen, yo no es que sea más santo, si yo hoy estoy aquí es por la abundante misericordia tuya. Pastor, empecemos con las preguntas, si le parece. Perfecto. Hemos hablado un poco de pasada, pero vamos a profundizar. ¿Qué es el ayuno, pastor? Bueno, cuéntenos un poco, ilústrenos qué significa esa palabra ayuno. ¿Qué es? el ayuno literalmente es abstenerse de alimentos, ¿verdad? Esto es una práctica que se hace no solamente en el mundo cristiano,
También se practica en otras creencias, incluso en el ateísmo. Pues ahora está muy de moda el ayuno intermitente, todo esto, pero creo, doy por hecho, me estás preguntando el ayuno bíblico, ¿verdad? Que dice la Biblia acerca del ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos durante un tiempo concreto, eso no es importante, luego si quieres podemos hablar de eso, pero para en ese tiempo intensificar nuestra búsqueda de Dios. Nosotros los cristianos ayunamos para que en ese tiempo poder aumentar nuestro tiempo de oración, aumentar nuestro tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Y algo importante que tenemos que tener claro es que Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, no es una penitencia, ¿verdad? No es algo como un castigo que tengo que hacer y así parece que voy a agradar a Dios. No, ni muchísimo menos. Dios no nos pide que ayunemos para que pasemos hambre, sino para que entendamos a que tenemos que depender más de Dios que de lo físico. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Tenemos que aprender a depender más de Dios que incluso del propio pan. Que el pan no es que sea importante, es que es básico. O sea, sabes que hay cosas importantes y luego cosas básicas. Y el pan, la comida, es algo básico, es algo elemental, es algo que no podemos prescindir de ello. Me refiero por siempre. Sin embargo, tenemos que aprender que dependemos de Dios, no de las cosas. Es una manera de decirle a Dios, dependo de ti. Tú eres lo que más me importa. Por eso prefiero abstenerme de esta necesidad y de este placer, porque comer es una necesidad y muchas veces o casi siempre también es un placer. Quiero restringirme de estas cosas para adorarte a ti, para buscar de ti. Pero el ayuno, quiero decir, ¿es solamente por la mañana o es durante todo el día o X horas o cómo sería? No, fíjate, la Biblia no te da unas pautas, unas determinaciones, unas reglas en cuanto al ayuno. En la Biblia hay varios tipos de ayuno. Por ejemplo, qué sé yo, Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Dice la Biblia en los evangelios de Mateo y de Lucas que cuando terminó el ayuno tuvo hambre. Se da por hecho que él sí bebió, pero no comió. 40 días y 40 noches. Luego 3 semanas estuvo ayunando Daniel, que no fue un ayuno íntegro, sino que se abstuvo de ciertas cosas. Se abstuvo de manjares delicados, dice la Biblia, de carne, de pescado. Se alimentó de legumbres, como para sobrevivir. Se quitó lo rico, ¿verdad? Lo bueno, lo apetecible. Y bueno, y empezó a comer un poquito solo de legumbres y sobrevivió. Luego estuvo Esther, si no recuerdo mal, estuvo 3 días ayunando antes de presentarse al rey para interceder por los judíos. Hay diferentes ayunos. Hay ayunos largos, hay ayunos cortos, se puede hacer un ayuno de un día, se puede hacer un ayuno de 6 horas, de 12 horas, no sé, no. La Biblia, o Dios en este caso, nos da mucha libertad para nosotros ayunar. Lo que sí nos pide es que ayunemos. ¿Cuánto tiempo? No sé, por ejemplo, hace poco hicimos un ayuno como iglesia. Nosotros lo llamamos el ayuno de Daniel. Todos los años, nosotros, Damaris y yo, llevamos como, 12, 13 años siempre en la iglesia, practicando este ayuno con la gente de la iglesia. Y es un ayuno, 21 días de ayuno, que ya te digo, te quitas todos los que son los manjares delicados para comer solo legumbres y estás 21 días más malo, David. Pero malísimo. Claro, eso tú se lo puedes pedir a una persona que su trabajo no sea muy físico. Pero vete y pídele, haz un ayuno de 21 días a una camarera de piso, por ejemplo. A una persona, como recuerdo hace tiempo, un jardinero que teníamos que estaba 8 horas bajo el sol. Y agachado, doblado la espalda, cavando hoyos. Entonces, Dios, como sabe eso, Él simplemente te dice, ayuna. Te da varios tipos de ayuno en la Biblia y tú ayuna, adáptate como puedas, pero ten ese tiempo de decir, voy a quitarme esto para buscar de ti, Señor. Amén. Y claro, nosotros asociamos la palabra ayuno al tema del desayuno, ¿no? Es decir, no desayunamos. Sí, pero puede ser un ayuno, por ejemplo, por la tarde. O sea, ayunar es dejar de comer, es abstenerse de alimentos. Es abstenerse de alimentos, directamente. Exactamente, no importa el lío. Por ejemplo, cuando tú haces un ayuno, pues no sé, vamos a hacer un ayuno de 10 días. Yo no sé tú, yo no estoy 10 días sin comer. Yo lo que hago es que como una vez al día, por ejemplo. Y esa comida puede ser a las 7 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche, qué sé yo. No es importante en qué parte del día, sino ayunar. Eso es lo que ¿Y líquido? Es decir, ¿es sólido también y líquido o...? Vuelvo a lo que te decía antes. Hay ayunos que
Hombre, si vas a hacer un ayuno largo, es mejor que te hidrates muy bien. Si haces un ayuno corto, por ejemplo, voy a estar 12 horas ayunando. Bueno, si puedes privarte también de líquido, bien. Pero yo en esto siempre, como pastor, siempre aconsejo, mira, lo primero es tu salud, no vayas a ser de aquí el superhéroe, hidrátate bastante, pero por ejemplo tenemos el caso, por no decir el nombre, tenemos el caso de un chico en la iglesia, que él viene de una cultura latina donde el ayuno está muy, muy ferviente, que él se mete 3 días en la habitación sin comer y sin beber. Sin comer y sin beber, David. Con la Biblia, él, el Señor y la palabra de Dios. 3 días sin comer y sin beber. Yo personalmente ese tipo de ayunos no lo aguanto, no tanto en la comida, sino en la bebida. Yo soy una persona que necesito hidratarme, necesito. Ahora mismo tuviste que alargar la pregunta porque le estaba mandando ahí agua. Sí. Me gusta, no la necesito. Yo bebo 2, 3, 4 litros de agua al día, y si estoy trabajando en alguna azotea por ahí con mucho calor, hasta 6 litros de agua al día, claro. Pero hay personas que aguantan, entonces depende de lo que tú quieras y puedas. Vuelvo y repito, Dios no te dice el ayuno tiene que ser así. No, es como tú puedas. Hombre, si vas a hacer un ayuno de 6 horas, no vayas a decir, bueno, pues solo de comida, los líquidos sí, te tomes un batido de fruta, hombre, o como aquella persona que decía, no, que a mí me cuesta ayunar, entonces yo lo que hago es que me quito el azúcar del café después de la comida. Digo, bueno, si tú lo quieres llamar eso ayuno, me parece bien, vale, venga, te lo acepto, cada uno que lo haga a su manera. Pastor, pregunta, ¿el bautizo ¿El bautizo tiene que ver con la salvación, pastor? Sí y no. Más bien no y sí, te explico. Por ejemplo, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado, creo que eso está en Mateo. Ahora me pillas en fuera de juego, Mateo o Marcos. Bueno, sé que está entre Mateo y Marcos. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sin embargo, hay creyentes que creyeron y no se bautizaron. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, aquel preso que murió juntamente con Jesús crucificado al lado, él se arrepintió de sus pecados, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hoy ya tú eres salvo. Y uno dice, ay, no se bautizó. Claro, cuando el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado, está hablando de lo que simboliza el bautismo. El bautismo es el comprometerte a tener una vida nueva, es el morir a ese viejo yo y ese resucitar a la nueva criatura. El bautismo no salva, lo voy a volver a aclarar, el bautismo no salva, nada de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra salva. La salvación es un regalo de Dios, no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Es Dios quien lo hace todo, quien lo hizo todo, quien lo hará todo. Simplemente tú tienes que aceptar lo que Jesús hizo. Tienes que creer que Jesús murió en una cruz y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice Pablo a los romanos. Por lo tanto, decir el bautismo salva es una herejía, es una blasfemia, porque el bautismo no salva. Ahora bien, cuando Jesús dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿por qué dice el que fuere bautizado será salvo? Está dando a entender que si tú has creído en Jesús y no te has bautizado, por algo será. Porque el que se bautiza es porque ya decidió tomarse las cosas de Dios en serio, apartarse del pecado, por lo menos luchar con el pecado. Si no lo has hecho, por algo será. Bueno, hemos cambiado en el día de hoy el orden de las preguntas. Vamos a empezar por el final, porque llevamos tiempo queriendo hablar de ello, y vamos a empezar a hablar del profeta Joel. Creo que es profeta menor, si no me equivoco. Es un profeta menor, exactamente. Profeta Joel. Yo lo llamo Joel. Algunos le dicen Joel. Yo, como en mi Biblia sale con J, yo lo pronuncio Joel. ¿Verdad? No creo que, no sé si lo llamarían así en su época, o Joel o Joel. Los judíos suelen pronunciar mucho la J, son de... Sí, pronuncian Baraj Adonai, son de pronunciar la J, hacer énfasis en la J, así que yo creo que sería el profeta Joel, con esa J bien marcada, bien pronunciada. Bueno, fue un hombre, un profeta. Bueno, recordaba, como hace tiempo que no hablamos de profetas, recordar que profeta mayor o menor no tiene que ver en importancia, ¿vale? Nosotros reconocemos a profetas mayores por sus escritos. Si tú te vas, por ejemplo, al profeta Joel, es un profeta que, si no recuerdo mal, tiene 3 capítulos nada más. Imagínate, te lo lees en 5 minutos. Pero no es que sea de menor importancia, no, tiene menor cantidad de escritos, pero no de menor importancia. Es un hombre que Dios levanta para darle un mensaje de arrepentimiento. En aquella época el pueblo de Israel había sufrido una devastación, una plaga de langostas, había arrasado totalmente el sur de Israel, lo que es Judá, y había traído una escasez, una ruina a toda la gente tremenda.
La consecuencia de eso fue que la gente, en vez de clamar a Dios, de volverse a Dios, de arrepentirse y volver a estar bien con Dios, lo que hace es que comienzan a apartarse de Dios. Recuerda lo que te decía antes, que las pruebas o no las pruebas, los problemas en la vida muchas veces vienen para robar tu capacidad de alabanza. Y lo lograron en esta época y la gente comenzó a apartarse de Dios. Entonces el mensaje que Dios le dio a Joel fue: conviértanse a Dios con todo vuestro corazón. Déjense de vivir alejados de Dios. No se dan cuenta las consecuencias de vivir alejados de Dios. ¿Qué más tienen que ver tus ojos? Yo creo que el mensaje de Joel es el mensaje para el 2025. Es verdad que fue más o menos 10 siglos antes de Jesús, 1000 años, un milenio antes de Jesús, pero es un mensaje actual. O sea, ¿qué más hay que ver para reconocer que separados de Dios nada podemos hacer? ¿Cómo está esta sociedad? Esta sociedad va perdida y lo que aparenta futuro es mucho peor. Entonces Joel lo que les dijo es: oye, conviértanse a Dios con todo vuestro corazón. Dios les prometió a través del mensaje de Joel que si ellos se convertían a Él, Dios les iba a devolver todo lo que la langosta, la oruga, el revoltón, todo lo que esa plaga había arrasado, Dios se lo iba a devolver y se lo iba a duplicar. Si tú te arrepientes, si tú vuelves a mí, yo voy a sanar esta tierra. Yo te voy a devolver todo lo que la langosta se ha llevado, todo lo que la oruga se ha comido. Yo te lo voy a devolver, dice Dios. Entonces Joel nos recuerda que Dios es un Dios de restauración. Que aunque nosotros con nuestro pecado hayamos arruinado algo, si nos convertimos a Él, Dios es un Dios de restauración. Yo creo que algo de lo más conocido que de Joel fue ese versículo que él profetizó algo muy hermoso, y en medio de un tiempo, ahora te lo explico si me das 2 minutos más, él dijo: pero en los postreros días yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto se lo dijo Dios, Joel a Joel y Joel al pueblo, en un tiempo donde el Espíritu Santo estaba... A ver, lo voy a decir con unas palabras para ir rápido, ir avanzando. El Espíritu Santo estaba muy limitado en cuanto al derramar en personas. El Espíritu Santo solo se movía a través de reyes, a través de profetas y a través de sacerdotes, única y exclusivamente. Y no siempre, no es que morase en ellos, sino que puntualmente, como es el caso de Joel, el Espíritu de Dios venía, el profeta profetizaba y ya no es que morase en esa persona, reyes, profetas y sacerdotes. Y Joel en medio de este tiempo dice: un día el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne, niños, ancianos, jóvenes, todos. La gente diría: no, pero es que el Espíritu Santo solo es para reyes, profetas y sacerdotes. Un día, dice Joel, el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda carne. ¿Cuándo sucedió eso? En el Pentecostés. ¿Recuerdas aquella historia que ya hemos hablado? Jesús resucita, está 40 días con los discípulos, asciende a los cielos, y entonces Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, las cosas están difíciles, complicadas, los romanos les están persiguiendo, los religiosos les están persiguiendo, pero no se vayan, no huyan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo no venga sobre ustedes. Y allí se juntan en lo que nosotros conocemos como el aposento, hablo rápido para avanzar, lo que nosotros conocemos como el aposento alto, se juntan 120 discípulos, 120 creyentes, y cuando llegó el día, dice el libro de los Hechos, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, sobre todos los 120, sobre estas 120 personas, muchos de ellos gente de vulgo, sin estudios, sin letras, gente analfabeta, y el Espíritu Santo se derrama. Allí no había reyes, sacerdotes, profetas, no, allí había gente simplemente que creía y amaba a Dios, y se cumple lo que Joel profetizó: un día el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Bueno, ¿qué aprendemos del libro de Joel? Que cuando las cosas nos van mal es cuando más nos tenemos que acercar a Dios. No sé por qué el corazón del ser humano es tan duro, diría yo tan orgulloso, que a veces cuando las cosas van mal es cuando más nos apartamos de Dios y queremos hacer las cosas por nosotros. No, Señor, si las cosas van mal, volvamos a Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos, como el padre el hijo pródigo, ¿verdad? Esperándolo, los brazos abiertos para abrazar, para darle anillo, calzado, la mejor ropa, preparar fiesta, matar el becerro más gordo, bendecir a esa persona que ha vuelto, a pesar de que se ha estado revolcando con los cerdos en pecado y que ha vivido miseria. El Padre, si tú vienes a Él, Él te va a recibir, Él te va a abrazar. Entonces, cuando nos va mal, Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y el versículo clave de Joel es: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa tu condición, no importa tu pasado, no importa lo que has hecho, no importa absolutamente nada. Si invocas el nombre de Jesús, serás salvo. De eso habla un poquito Joel. Bueno, otro de los profetas, pastor, que podemos tocar hoy, que es un profeta mayor, es Jeremías.
Jeremías, sí señor, el profeta llorón, así se le conoce. Este es un profeta mayor. Imagínate, si te decía ahora que Joel tiene 3 capítulos, Jeremías tiene, pues lo podríamos mirar, creo que son 52 capítulos y extensos. No piense que es un capítulo de 10 versículos, no, son capítulos largos, extensos, por eso se le conoce como un profeta mayor. Bueno, tendríamos que dedicar un programa entero, o 2, o 3, o 10 a este profeta, pero para resumirlo, englosarlo, apretar la enseñanza de este profeta, te diré que fue un profeta que Dios llama desde que es niño. De hecho, él quiso rechazar el llamado de Dios porque dice, soy un niño. Soy un niño. ¿Cómo voy a hablarle yo a esta gente, a estos adultos, a estos maestros de la palabra si yo soy un niño? Él no quería responder a su llamado por su juventud, pero Dios le hizo saber, yo estoy contigo. Jeremías, yo estoy contigo. En tu debilidad, tú dices que tú eres un niño, pero en eso que tú ves como una debilidad, no te preocupes, yo estoy contigo y yo pondré mis palabras en tu boca y yo extenderé mi mano, le dijo Dios a Jeremías, y voy a poner mi palabra en tus labios. Entonces a veces nosotros no nos vemos capacitados, pero es que Dios está con nosotros, lo que te decía antes, ¿verdad? Es en Dios que haremos proeza. Y bueno, Dios lo había escogido desde antes de nacer. Hay un versículo muy impresionante que es Jeremías 1:5, cuando dice, antes de que naciese yo ya te santifiqué, antes de que naciese yo ya te di por profeta a las naciones. Y eso nos enseña que desde el vientre de nuestra madre, desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conoce, ya Dios ha tratado con nosotros, ya Dios nos ha santificado y ya Dios nos ha dado un destino. En este caso a Jeremías, ser profeta a las naciones, pero ya Dios nos introdujo en el vientre materno. No es un espermatozoide lo que nos dio vida, eso es lo que usa Dios. Ahora, si quieres, hablamos de eso en otra pregunta. Nosotros no provenimos de un acto sexual donde el hombre introduce un espermatozoide. No, es Dios quien nos coloca en el vientre materno y ya nos ha puesto ahí con un propósito, con algo glorioso. Lo que pasa que bueno, su mensaje fue similar al de Joel. El pueblo de Israel se había alejado de Dios tras otros dioses y Jeremías hace hincapié, señores, vuelvan a Dios. Miren lo que estamos viviendo, vuelvan a Dios, pueblo, arrepientan y vuelvan a Dios. El profeta del Antiguo Testamento se le conocía por su dureza, no son como los profetas de ahora que todos son puertas abiertas, cielos abiertos, prosperidad y abundancia. Eso no es. Profeta del Antiguo Testamento es arrepiéntete y vuelve a Dios. Mira cómo está yendo tu vida, qué más tienes que ver, vuelve a Dios. ¿Cuál es el problema? Que nadie le escuchaba. Joel era un profeta solitario. Jeremías. Jeremías. No hay problema. ¿Qué dije yo? Joel, todavía tengo en la cabeza sí. Joel. Perdón. Gracias, David, por corregirme. Son tantos que eso que estás atento. Sí, claro. Gracias. Jeremías era uno de esos profetas que hablaba y nadie le escuchaba. Yo por lo menos cuando hablo sé que te tengo a ti que me escucha y es de agradecer. Tengo a gente que me escucha. No sé si pocos, muchos, no eso que lo considere Dios, pero hay gente que me escucha. Pero imagínate estar 40 años de tu vida predicando y ni una sola persona que te escuche. Nadie le escuchaba. Entonces Jeremías decía, bueno, ¿será que como no sé hablar bien? Él escribió, dice, su mensaje en rollos, en libros, y se los prendieron fuego. O sea, era imposible, lo metieron en una cisterna. Cállate ya, mi hijo. Y lo metieron en una cisterna sin agua ahí, a ver si se moría ya de una vez por todas. Y nadie escuchaba a Jeremías, absolutamente nadie. Se reían de él, se burlaban, lo metieron en el pozo, como te dije, y nada. Y entonces Jeremías lloraba mucho por esta situación. Por eso se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba y decía, Señor, es que nadie quiere escucharte. O sea, bueno, escucharme a mí, pero yo lo que hablo es de ti, nadie quiere escuchar. Y se le conoce como el profeta llorón. Bueno, al final, cuando Dios advierte es por algo y vinieron todas las consecuencias que Jeremías quería evitar y bueno, vinieron las consecuencias, Babilonia conquista y destruye Israel y todo ese caos que Dios quería evitar por medio del mensaje de Jeremías. ¿Qué aprendemos de este hombre? Que tenemos que ser fiel a Dios a pesar de la oposición. Da igual que la gente no responda a tu mensaje, da igual que la gente se levante en contra de ti, da igual que quemen tus libros, da igual que te tiren en pozos sin agua, seamos fieles a Dios. Yo aprendo de Jeremías que se puede ser fiel a Dios aunque todo el mundo esté en tu contra. Nosotros a quien tenemos que agradar, David, se llama Dios y no a las personas. Es a Dios a quien tenemos que agradar. Y que el mundo nos rechace, eso no significa que Dios nos rechace. Cuando hoy tú predicas el mensaje de salvación, cuando hoy tú predicas el mensaje de la cruz, la misma Biblia dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Es una locura predicar este mensaje de salvación en el mundo. La gente te va a rechazar, la gente se va a reír de ti.
De mí se ríen, algunos, pero se ríen, ¿verdad? Yo a veces, más de una vez, he ido por la calle, el curita, por ahí va el curita, mira, es el religioso, y como que se ríen, se ofenden. Al principio me molestaba hasta que entendí que no es a mí a quien están rechazando, es a Dios, porque yo represento. O sea, mi mensaje no es un mensaje inventado, no es un mensaje que yo dé porque me crea un iluminado, yo simplemente transmito a la gente lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si te ríes de mí, yo tengo que aprender a que no te estás riendo de mí. Creo que fue... sí, Dios a Samuel, perdonen si me estoy equivocando, no me estoy equivocando, creo que fue Dios a Samuel, porque Samuel se sentía mal, es que me están rechazando, no te están rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí, no te lo tomes a lo personal. Entonces hay que ser fiel, aunque el mundo se levante en contra de nosotros, y aunque el mundo se ría y se burle, aunque el mundo nos menosprecie o nos rechace, eso no significa ni mucho menos que Dios nos rechace, todo lo contrario. Y de Jeremías aprendemos todo ese tipo de cosas, ser fiel a pesar de la oposición, que aunque el mundo nos rechace, Dios no nos rechaza, y que tenemos que ser fiel a lo que Dios nos ha mandado en esta vida. Amén. Yo creo que hoy tenemos una pregunta más y ya está, porque yo creo que con esta obra nos vamos a extender bastante. Sí. Y es la siguiente, ¿no? ¿Cómo debería responder a la iglesia, pastor, a temas como el aborto o el matrimonio homosexual? Bueno, pues vamos a hablar, como te decía antes, yo vengo en representación de lo que la palabra de Dios dice. No me considero un loro, simplemente repitiendo lo que leo, lo que oigo, es lo que yo creo también. Y lo que razona. Exactamente, lo razono, lo medito, y yo entiendo que la Biblia, vamos a hablar primero del aborto, luego hablamos del matrimonio homosexual si quiere. Referente al aborto, la Biblia dice claramente, no matarás. De hecho, no es un consejo, no es algo que Dios te dice, mira, si puede ser no mates, hombre. No, es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos, no matarás. ¿Y qué es el aborto? El aborto es matar. Disfrázalo con el nombre que tú quieras, interrupción del embarazo, libertad de la madre, disfracemos esto de la manera que nosotros queramos, pero el aborto es quitarle la vida a un inocente. Ya está. Luego vamos a ponerle los argumentos que queramos, llamarlo como queramos, pero es eso. Y el único que tiene derecho a dar y a quitar la vida se llama Dios. ¿Cómo andamos de tiempo? No, tenemos 42 minutos ahora mismo. ¿Todavía tenemos 42 minutos? Llevamos 42. Llevamos 42 minutos. Por eso digo que con esta pregunta vamos a pretender cerrar el programa. Te voy a poner un ejemplo rápido de esto y continúo, para que entiendas cómo solamente es Dios el que tiene derecho a quitar la vida. ¿Conoces la historia de José? Cómo José, Dios le da unos sueños de, sí, mira, tus hermanos se van a postrar delante de ti. José, y siendo un poco imprudente, lo cuenta, mira que he tenido un sueño, ustedes se van a postrar. Y le dicen los hermanos, yo me voy a postrar delante de ti. Venga, hombre, ¿tú qué te has creído? Bueno, al final le cogen tirria, le cogen envidia, lo odian, porque incluso el propio padre le regala una túnica de colores. En definitiva, quiero ir al grano, venden al hermano y dicen, mira, vamos a quitarnos a este del medio ya, vamos a matarle. Uno de ellos dice, bueno, ¿y qué ganancia vamos a tener matándole? Vamos a venderle. Lo venden, al final, bueno, para hacerte la historia corta, se lo venden a una gente que acaba en Egipto. Por medio del favor de Dios, José acaba como segundo hombre al mando en Egipto, y viene en ese tiempo un hambre en toda la tierra. Y los hermanos de José, aquellos que habían vendido a su hermano y ya lo daban por muerto porque habían pasado muchísimos años, se enteran que en Egipto hay comida. Ellos están pasando hambre por este hambre que se había levantado en toda la tierra, esas crisis que vienen cada cierto tiempo a la tierra, ¿verdad? Y alguien les dice, mira, que ahí en Egipto hay comida, porque José, como era usado por Dios, con una estrategia, pudo mantener alimentos en medio de la crisis. No sé si has escuchado el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas. Sí. Bueno, es de José. José interpretó este sueño y dijo, bueno, ahora estamos en tiempo de vacas gordas, hay que guardar porque vienen vacas flacas. Bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y los hermanos van y se refugian en Egipto sin saber que su hermano era el que mandaba. Y entonces José llega un momento que se tiene que dar a conocer, mira que yo soy el hermano de ustedes, me van a querer matar. Dice, no, yo simplemente los quiero bendecir, los deja quedarse en Egipto, les da comida. Resulta que al tiempo el padre muere y los hermanos dicen, madre mía, ahora nuestro padre se ha muerto y seguro que José se va a querer vengar de nosotros, va a querer matarnos, no nos ha matado hasta ahora por papá, pero ahora papá muerto se va a querer vengar. Y entonces José hace una declaración muy buena, muy poderosa cuando dice, yo no voy a hacer eso. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso soy yo Dios para quitarles la vida? ¿Qué te quiero decir con esto? Que el mensaje de la Biblia es, solo Dios puede quitar la vida. Claro, algunos dicen, no, es que un bebé no es una vida. Perdona, un bebé es una vida. ¿Sabes las 3 etapas del embarazo?
creo que son 3, no soy científico ni médico ni nada de esto, pero las más conocidas está lo que es el cigoto, que son los primeros 4 días, el embrión, que son hasta las 8 primeras semanas, y luego ya está el feto, que es hasta que nace. La medicina, estamos hablando ya de los entendidos, de los que estudian, de los que saben, de los que investigan. La medicina determina que un cigoto, que es cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, los primeros 4 días, ya es un ser humano, David. La medicina dice que un cigoto ya es un ser humano. La respuesta de la Iglesia ante el aborto tiene que ser clara. El aborto es pecado. Así lo disfracemos como palabras, como te decía antes, interrupción del embarazo, derecho a decidir, llámalo como quiera. El aborto es pecado, es quitarle la vida a un inocente. Aparte, científicamente, desde la fecundación del cigoto, ya tiene ADN propio. Fíjate, ya tiene un ADN propio. Científicamente un bebé no es parte del cuerpo materno. Es un cuerpo viviendo en otro cuerpo. No es que yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Claro, sobre tu cuerpo sí. Y haz con tu cuerpo lo que bien quieras. Por ahí hay un hombre que se amputa los dedos, lo conoce, el alien le llaman. Se ha quitado las orejas, se ha quitado la nariz, se ha quitado parte de la mano. Ahora se quería amputar una pierna, gracias a Dios ningún cirujano en su sano juicio la ha querido. O sea, tú con tu cuerpo haz lo que te dé la gana. Pero es que el bebé que está en ti no es tu cuerpo. Es un cuerpo dentro de otro cuerpo. Pero es que el aborto es una doble moral de esta sociedad. Porque si nosotros encontramos, por ejemplo, ADN en Marte, es vida. Pero si tenemos un ADN dentro del cuerpo humano, eso no es vida. Y esta sociedad, David, defiende los derechos de los animales, que yo no estoy en contra ni mucho menos, y sale y el otro día había una manifestación por la tortuga, por la no sé qué de una tortuga, y cientos de personas en la península se reunieron por una tortuga que no sé qué pasaba, o por los toros, y luego apruebas esto, lo del aborto. No tiene sentido, no tiene sentido esto. El aborto no está bien delante de Dios. El aborto es una invención y esta sociedad nos quiere hacer ver el aborto como algo bueno, y es todo lo contrario. En 2023, 2024, porque no están las estadísticas, las últimas estadísticas que son de 2023 habla de más de 100.000 abortos en España, no en el mundo, en España. 100.000 niños. En un año. Que no han nacido. Sí, y cada año, o sea, en 2023 las cifras aumentaron como un 4 o un 7%. O sea, el 2024 es más escandaloso todavía. Y en este 2025 ya es todavía más escandaloso. Te estoy hablando del 2023, más de 100.000 niños no nacieron porque alguien decidió que no. Y lo peor de todo es que la sociedad se lo aprobó. La respuesta de la Iglesia tiene que ser esa. Ser firme, no entrar en una doble moral, tener su postura clara. Esto no está bien ante los ojos de Dios, solo Dios tiene la autoridad para quitar la vida. Pero lo más bonito de todo es que aún el aborto, siendo un pecado, algo extremadamente grave, también es perdonable. No quiero decir que, por ejemplo, las mujeres que han abortado están condenadas de por vida, ni muchísimo menos. Si una persona entiende que ha hecho mal y se arrepiente, Dios la puede perdonar y restaurar totalmente. Entonces la Iglesia tiene que responder con severidad ante esta diabólica ley que aprueba el aborto, pero con aquellas personas que entienden que esto está mal y se arrepienten, Dios las va a perdonar sin ningún tipo de problemas. Yo creo que esa es la postura que tiene que tener la Iglesia, los creyentes, frente al aborto. Si me preguntas ahora del matrimonio homosexual, bueno, es que me estás tocando temas que hay que tocar, desgraciadamente hay que tocar, ¿cómo se dice? De pie juntillas, ¿no? Cuidadito porque se te tira todo el mundo arriba. Sí, puede ser, pero yo, por ejemplo, yo siempre lo he dicho, ¿no? En esta casa se puede hablar de todo, que prácticamente que yo creo que las opiniones, respetando las opiniones de los demás, tienen cabida en cualquier lado. Exacto, totalmente, pero me refiero, como hoy en día vivimos en una generación de cristal, que digas lo que digas, todo el mundo se ofende. Sí. La homosexualidad va en contra del diseño original de Dios. Eso uno lo tiene que tener claro. El diseño original de Dios es hombre y mujer. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Ese es el diseño que Dios creó para el ser humano. El hombre ha de estar con una mujer y la mujer ha de estar con un hombre. Por tanto, todo lo que se sale del diseño de Dios, todo lo que se sale de la voluntad de Dios es pecado. Llámalo como quieras, David. Vamos a decir que si todo lo que tú quieras, y yo sé que decir esto es controversial, pero todo lo que se sale del diseño original de Dios es pecado. Todo ser humano, gracias a Dios, es libre para vivir su vida, lo voy a decir en canario y a lo mejor suena un poco grosero, como le dé la gana.
Aquí cada uno que viva como le dé la gana. Pero la misma libertad que exigen otros colectivos, tenemos que tener nosotros al tenerla. Yo estoy aquí como diciendo, ¿qué digo? Midiendo mis palabras. ¿Por qué tengo que medir mis palabras? ¿Por qué me tengo que achantar a decir lo que creo, lo que pienso y lo que la Biblia dice? ¿Por qué? Porque sé que esto genera polémica, porque sé que se te tacha de retrógrada, de homofóbico, cuando la gente no tiene ni idea de lo que significa la palabra homofobia y todo este tipo de cosas. Pero es que resulta que quienes te atacan es los que exigen libertad. Este colectivo exige una libertad que no está dispuesta a dar. Aquí la libertad la tienes si tú piensas como ellos, ¿no, señores? Si tú pides libertad, aquí hay libertad para todos. Y yo respeto tu condición, y yo respeto tu estilo de vida, y yo respeto que tú estés y te acuestes con quien te da la gana, porque vuelvo y repito, a libertad nos ha llamado el Señor. Y la libertad la podemos usar como nos dé la gana. Ahora, si quieres estar bien delante de Dios, no. Pero si tu libertad me va a oprimir a mí, entonces no. Entonces yo tengo el derecho también de expresarme y que por mi expresión no sea condenado. Yo no te condeno a ti, pero tú tampoco me condenas a ti. Entonces muchos de ellos exigen una libertad que no están dispuestos a dar. Y yo tengo el derecho de pensar lo que quiera, ¿o no es verdad? Pero totalmente. Lo que pasa que es un tema que tienes que hablar con cuidado porque esta sociedad presume de libertad. Somos libres por completo, somos una sociedad libre, libre mientras pienses como ellos. Desde el mismo momento que tú no pienses acorde a esta libertad, te tachan, te discriminan y te hacen la vida imposible. La libertad es libertad cuando todos podemos ser libres. ¿Tú quieres tener la libertad de vivir tu vida sexual de esa manera? Pues tú, chico, pues tú eres libre. Si es que al final cada uno vamos a dar cuentas a Dios. O sea, tú vas a tener que dar cuentas a Dios por tu vida y yo por la mía. Cada uno es libre, pero si tú eres libre, yo también soy libre. La Biblia habla de la homosexualidad, en contra de la homosexualidad, pero sabes que la Biblia no habla del matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque se da por sentado que si la homosexualidad es mala, el matrimonio homosexual no se debe llevar a cabo. Y eso nosotros lo tenemos que tener claro. La Biblia no está en contra. Vamos a hablar mejor todavía. Dios no está en contra del homosexual. Esto sí hay que tenerlo claro y sí me gustaría hablarlo. Dios no está en contra del homosexual. Dios está en contra de la homosexualidad. La Biblia dice el varón que se echa con varón es lo que está mal. O la mujer que se echa con mujer es lo que está mal. Esa tendencia a la homosexualidad no es pecado. Pecado es llevarlo a cabo. O sea, tú puedes tener unos deseos, los deseos de la carne que dice la Biblia. Pero como todo deseo de la carne, no le podemos dar rienda suelta. Entonces, el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios es claro. Hay un diseño original y es que el hombre tiene que estar con una mujer y es que la mujer tiene que estar un hombre. ¿Cómo tiene que responder la Iglesia ante esto? Siendo tajante, esta es nuestra postura, pero nunca, por favor, nunca con odio, con rechazo y con discriminación. Desgraciadamente he visto a algunos creyentes rechazando a personas homosexuales, cuando tú sabes que la Biblia en ningún momento pone la homosexualidad por encima de otro pecado, ni muchísimo menos. La Biblia, por ejemplo, en una de las listas de tantos pecados que hace, por ejemplo, lo pone al mismo nivel que el avaro, que los borrachos, que otro tipo de cosas. Yo creo que el ser humano es quien ha catalogado los pecados. No, es que la homosexualidad, y hemos como exaltado esta tendencia. No, ni mucho menos. Entonces nosotros no podemos rechazar, no podemos responder con odio, no, pero sí teniendo claro cuál es nuestra postura. Mi postura es que eso delante de Dios no está bien, pero yo no te voy a rechazar. Si tú quieres llevar así tu vida, pues llévala, y si quieres vivir así, pues hazlo, pero uno tiene que tener claro que el diseño de Dios es lo mejor que uno puede hacer en su vida. Y cuando uno se sale fuera del diseño de Dios, hay consecuencias. Sonia Mari Fernández, 4385. Felicitaciones al pastor Alberto por sus sabias respuestas. Dios lo continúa usando como instrumento para enseñar la palabra. Se nota que Alberto domina las escrituras como el pastor José Manuel Sierra. Dios lo bendiga. Amén. Lidia Ramírez, 504. Muy interesante, cada vez mejor el programa. Dios lo siga bendiciendo. Elizabeth Castro, 5335. Despertando con Jesús. Gracias a Dios por la bendición enorme de escuchar palabras de vida. Yo soy hija de pastor y disfruto y agradezco a Dios por escuchar a mis pastores. Qué bonito. Siempre habrá personas usadas por Satanás para hablar mal de nuestros pastores. Nuestros pastores son muy bendecidos por nuestro Dios, igual que a nosotros como hijos de Él. Amén. Y así hasta 93 comentarios hasta en el último programa. De verdad, como dice el pastor, de todo el mundo, de todos lados nos ven. Así que gracias por suscribirse cada día, hacer más y darle a like y compartir. De verdad, pastor. Se nos va el tiempo.
La semana que viene más. La próxima semana voy a venir un poco más enfadado para estar menos extendido. Sí. 53 minutazos. Hay gente que dice, y lo digo en serio, que se hace corto el espacio. Y hay veces que, y lo digo en serio, muchas veces a mí también se me hace corto el programa, pero es verdad, es cierto que tenemos más programas, más espacios y demás, y hay que seguir disfrutando de la radio. Estamos cómodos, y cuando uno está cómodo, el tiempo le pasa volando. ¿Te acuerdas cuando uno está enamorado, verdad? Esas 5 horas con tu amada, te parece, ay, pasó un segundo, pero cuando estás en el trabajo, esa hora que se parece que ha pasado una semana entera y se hace corto. Se hace corto, la verdad que sí. Pastor, gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, muchas bendiciones. Gracias. Nosotros seguimos a las 11 ahora, ya en 5 minutos, el rebumbio con Carmelo Jesús Cárdenas, casi no lo digo, también la gente de la lucha, Santi Rodríguez y también José Brito. No te vayas que pasamos lista, hasta ahora.